Gloria a Dios, aleluya. Mis amados, Dios me los bendiga. Estamos una vez más a través de su programa Buenas Nuevas de Salvación en esta prestigiosa Radio Paraíso de Sechura. Saludando a nuestros hermanos y amigos que nos visitan, nos siguen a través de la sintonía de este programa y también de las redes sociales, en el Facebook, hasta donde llega esta señal. Que Dios me los bendiga y me los guarde. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que en esta oportunidad vamos a alimentar nuestro hombre interior, así como alimentamos nuestro cuerpo con el pan material. Nos preocupamos por levantarnos en la mañana y lo primero que pensamos después de asearnos es en nuestro desayuno. Al mediodía estamos pensando en el almuerzo, por atardecer, la noche, la cena. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo necesita del alimento para poder recuperar las fuerzas gastadas, para poder tener una renovación interna de nuestro cuerpo y poder seguir día a día ejerciendo nuestra vida. Así también es nuestra alma y nuestro espíritu. Nosotros necesitamos, dijo el Señor Jesucristo, el alimento espiritual, que es la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios ha sido dejada para que usted y yo nos alimentemos y podamos tener vida y vida en abundancia. Es el propósito por el cual, mi amado y amigo, que nos escuchas en esta hermosa tarde, que venimos a compartirle esta palabra. Porque hay un alma que es inmortal. Un alma que un día va a salir de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo se haga polvo y nuestra alma tenga que ir a dar cuentas a Dios. Esa alma necesita ser limpiada por el consejo de la palabra. Nuestro espíritu necesita ser vivificado por el alimento espiritual que es esta palabra. Y en esta oportunidad queremos meditar en el Salmo 133. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 133, versículo del 1 al 3. Aleluya. Y si usted tiene una Biblia en casa, sea la versión que sea, le invito a tomarla para juntos estar meditando, estudiando, examinando las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Salmo 133, versículo del 1 al 3. Aleluya. Y vamos a ver en esta tarde la bendición de vivir en armonía. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar un momento para que sea su Santo Espíritu quien nos traiga luz de su palabra y nos ayude a entenderla, y que esta palabra pueda producir un fruto de restauración, de fortaleza, de renuevo
en cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos a servirnos del alimento que pones en esta mesa. Señor, que esta palabra pueda producir, Señor, una renovación en cada corazón, en cada vida. Señor, que oiga este consejo. Que sea usted obrando, Padre. ¿Quién mejor que usted conoce nuestra condición y nuestra necesidad? Padre, trae vida, trae liberación, trae restauración, trae fortaleza, trae sanidad a cada vida, a cada corazón, a cada cuerpo, Padre, hasta donde sea, Señor, depositada esta semilla. Ayúdame, Padre, me pongo en tus manos. Que sea tu Espíritu, Señor, quien ministre nuestra vida con el consejo de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Es un salmo, alabado sea el nombre del Señor, cuyo prefacio dice: la bienaventuranza del amor fraternal. Cuán importante es la armonía en nuestra vida con los demás. El salmista David está haciendo un llamado a que nosotros meditemos y examinemos, que volteemos nuestra mirada y por un momento, haciendo un alto en nuestra vida, el salmista está diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David había llegado a Hebrón y estaba allí y se habían juntado todos los principales de aquella nación. Y todos estaban en un mismo sentir, todos estaban en un mismo propósito y en una misma mentalidad. Todos querían hacerlo rey. Habían llegado con un solo propósito. Y David recibe la revelación del Salmo 133, viendo cómo todos aquellos hombres, todos aquellos principales del pueblo de Dios, se habían unido y todos eran de un mismo sentir y un mismo parecer. Y es Dios que le abre el entendimiento a David para que se diera cuenta cuán importante es la armonía en nuestros corazones. Y cuán importante es que nosotros habitemos juntos en armonía. David está diciendo: mirad, que pongamos atención, que por un momento, mis amados, meditemos y reflexionemos en cómo estamos viviendo aún dentro de nuestro hogar. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar en armonía con los amigos. ¿Por qué? Porque los amigos los podemos ver en un momento y luego ya no. Cuando estamos hablando de armonía, ¿qué es la armonía? La armonía es la relación de paz, de concordia, de entendimiento interpersonal entre dos o más personas. Lo que el texto está hablando es la importancia de vivir en unidad y armonía, en paz, que pueda haber un buen entendimiento con los que habitamos. Y aunque el texto bíblico se está hablando de que esto experimenta el pueblo de Dios, también podemos hacer referencia de cuánto puede afectar la escasez de la armonía dentro de un hogar. ¿Por qué? Porque cuando el salmista está diciendo esto, no solamente es para estar juntos, cuando nos reunimos solamente por un momento, no, sino que la verdadera armonía se prueba cuando estamos viviendo, cuando estamos conviviendo en el día a día.
porque ahí salen aflorar el verdadero carácter de cada hombre y cada mujer. No todos somos gemelos. Cada uno tiene un patrón de conducta, una manera de pensar, una manera de ver las cosas, que muchas veces lleva a la confrontación, a las diferencias entre dos o más personas, a los desacuerdos y los reclamos. Por eso es que el salmista está diciendo: miremos, observemos y reflexionemos y meditemos la importancia en nuestras relaciones interpersonales de vivir en paz, en unidad, en armonía, en comprensión y entendimiento. Esto nos lleva a meditar cómo está la armonía de nuestra familia, cómo está la armonía de nuestro matrimonio, cómo está la armonía en nuestra relación de nosotros como padres con nuestros hijos, cómo está la armonía en nuestros propios hijos. David, siendo un músico, un hombre, un salmista que sabía tocar el arpa, él entendía y está usando un término musical aquí. Y cuando hablamos de armonía en la música, está hablando de tocar dos notas diferentes, pero a la misma vez, de tal manera que emiten un sonido, ya no como si fueran dos, sino uno solo. Y esa es la armonía en la música, que aunque son notas diferentes, se pueden juntar para que emitan un solo sonido. Y así también es en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. David está diciendo: tenemos que aprender a habitar, a vivir en armonía. Que en nuestro día a día nosotros aprendamos, con la ayuda de Dios, aunque tenemos una manera de pensar diferente, aunque tenemos un carácter diferente, podemos unirnos en un solo propósito, de tal manera que no parezcan dos, como dijo nuestro Dios Todopoderoso. Ya dentro del matrimonio ya no son dos, sino una sola carne. Que podamos y aprendamos a vivir en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque hay un principio que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay un principio que es importantísimo para que nuestra casa se mantenga firme hasta el final, en los peores momentos que podamos vivir y atravesar a lo largo de nuestra vida. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 17, alabado sea el nombre del Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 17, el Señor Jesucristo nos habla de un principio. Y dice la palabra del Señor: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y aunque el Señor está hablando de cómo operaba el reino, o cómo se mueve el reino de las tinieblas y por qué permanecía, hablando de la unidad que había aún en Satanás y sus demonios, el Señor está hablando de un principio de permanencia a lo largo del tiempo y de las circunstancias. Y el Señor está diciendo: una casa dividida contra sí mismo va a caer. ¿Sabe por qué no funcionan los matrimonios? ¿Por qué hay divorcios y separaciones? ¿Por qué se puede vivir dentro del hogar como perfectos extraños, donde los padres hacen su vida y los hijos por otro lado hacen la de ellos? Porque simplemente están divididos en su corazón, porque no pudieron y no aprendieron a vivir en paz, porque no lograron
un entendimiento y una comprensión familiar. Porque simplemente nunca pudieron experimentar la armonía familiar a tal punto que terminó deshaciéndose la familia, el hogar y el matrimonio. Hoy tenemos que lidiar con esa problemática familiar. Hay muchos hogares donde, aunque viven en una misma casa, se tratan como perfectos extraños. No hay un compromiso de los padres en las responsabilidades del hogar. Hay una indiferencia del padre en el matrimonio, una indiferencia, una apatía dentro de la familia que hace que la familia se estanque y cada uno busque simplemente esforzarse por su propio lado para salir adelante. David está hablando de esto. Cuán bueno y delicioso es habitar, es vivir, es convivir los hermanos juntos, pero en armonía. Puedes estar en tu hogar y puedes tener tu matrimonio y tu familia, pero la pregunta es, haciendo caso al llamado de Dios a través del salmista David, de mirar, de ver, de observar. Y hoy es necesario que observemos cómo está nuestro hogar. ¿Estamos viviendo en armonía matrimonial? Aunque somos dos, ¿cómo está el entendimiento dentro del matrimonio? ¿Cómo está la comprensión? ¿Cómo sacamos adelante el hogar y la familia? ¿Estamos unidos o divididos? ¿Nos comprendemos o no nos soportamos? Es un punto, mis amados, fundamental para que nuestro matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Para que nuestra descendencia se mantenga unida al matrimonio, a sus padres. Que no, a pesar que cada hijo no es igual, y entre nuestros hijos no todos tienen el mismo carácter, unos son más dóciles, otros son más ásperos, unos son más acomedidos, otros no. Pero hay una labor ahí de formar esa unidad y esa armonía que permita que en el tiempo y en la adversidad nuestro hogar pueda permanecer. El Señor Jesucristo dice: una casa dividida contra sí misma va a caer. Cuando no hay armonía, cuando no hay comprensión, cuando no hay unidad, simplemente seremos una familia que presenta una apariencia y una careta a la sociedad de hogar unido, de matrimonio unido, de familia unida, como en muchos casos se presenta así. ¿Cuántas veces hemos visto parejas, matrimonios que en la calle van abrazados, pero dentro de las cuatro paredes viven simplemente destruyéndose, lastimándose, hiriéndose? Y cuando hay una reunión social, se presentan delante de sus amistades como si nada pasara. Luego regresan a su casa y continúan con el martirio, continúan con las disputas, las contiendas, los pleitos y las divisiones, las agresiones, los insultos, que se convierten en el pan del día a día dentro de las cuatro paredes. Y el hombre se acostumbra a vivir así, y la mujer se resigna a llevar esa vida hasta que terminen separándose. El Señor está diciendo: un hogar donde no hay armonía, donde no hay unidad, simplemente no puede permanecer. Por eso es que tenemos que entender nosotros que cada uno tiene una manera de pensar y que las experiencias de nuestra vida van determinando la visión que tenemos acerca de la vida. Hay gente, muchos hombres y mujeres que fracasaron en el matrimonio, que llegaron hasta tal punto de decir: yo no creo en el matrimonio, yo no creo en la familia, yo prefiero convivir.
Porque lo que están pensando y la óptica que tienen, la visión que tienen de la familia, del matrimonio, fue distorsionada, fue destruida y fue torcida por las malas experiencias que vivieron. Y empiezan a ver, y su pensamiento que tienen acerca de las cosas de la vida familiar se torció. David dice algo en el Salmo 133, el versículo 3. David dice que la armonía, el vivir en armonía, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y David está usando aquí una figura retórica. David está diciendo que el vivir en armonía es tan importante y es tan necesario porque es igual que el rocío que desciende sobre los montes. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y los montes de Sión tenían una particularidad, que aunque estaban en medio del desierto, aquellos montes que estaban en Israel eran bañados por un rocío que caía a cada amanecer. Pero ese rocío producía que aquella sequía que afectaba el resto de las zonas y el territorio no pudiera permanecer en esos montes, porque el rocío tiene una particularidad que hace reverdecer, que hace traer vida, que acaba con la sequía y hace producir la tierra. Donde hay rocío, siempre habrá vida. Donde cae el rocío, siempre habrá un reverdecimiento. Es tipo de un renuevo que se produce aún en el tiempo de la sequía. Y David está tomando esta figura para decir cuán importante, mira amigo, hermano, hermana que me escuchas, usted que en esta oportunidad está oyendo esta palabra, que está pasando por problemas familiares, que muchas veces está viendo su hogar y que Dios le está haciendo un llamado para que mire cómo están habitando dentro de esas cuatro paredes. ¿Cómo estamos viviendo? Y el salmista dice, mira mi amigo y hermano, la armonía es tan importante, el vivir en armonía es tan necesaria. ¿Por qué? Porque cuando viene la sequía, tipo de los problemas, tipo de la adversidad, tipo de los temores más grandes, de los obstáculos que se puedan presentar en nuestro avance y desarrollo familiar, dice que la armonía que pueda haber en ese hogar, en esa familia, en ese matrimonio, va a producir que haya un renuevo. Que en medio de la adversidad podamos seguir floreciendo, podamos seguir reverdeciendo, que podamos seguir avanzando, que el amor y la comprensión va a seguir brotando, aún en medio de los errores que cada miembro de la familia pueda cometer. Porque nadie está libre de las equivocaciones, nadie está libre de cometer un error, nadie está libre de fallar. Pero cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando hay paz, cuando hay comprensión, entonces todos nos unimos para poder ayudar a aquel que cayó, a aquel que resbaló, a aquel que fracasó, a aquel que se equivocó, y lo tomamos de la mano y lo levantamos en el nombre del Señor y lo ayudamos a seguir avanzando. David está diciendo, en el tiempo de sequía, lo que va a marcar la diferencia es el rocío que cae sobre los montes. Porque aunque aparentemente es pequeñísima, esas gotas que caen es suficiente para traer vida. Es suficiente para hacer reverdecer. Es suficiente para no estancar la vida en aquellos montes. Y así es la armonía y la unidad y la paz en nuestra vida y en nuestro hogar, en nuestra familia. Que mientras haya armonía, mientras haya paz, aunque parezca insignificante, la paz y la armonía y la unidad va a producir que nosotros avancemos, venga lo que venga y pase lo que pase. Va a hacer que produzca nuestros corazones cada día
un desarrollo de comprensión, de amor, de ayuda mutua. Mientras haya, alabado sea el nombre del Señor, unidad, no habrá obstáculo que nos pueda detener. David está diciendo, ¿y por qué? Porque donde hay paz, donde hay unidad, donde hay comprensión, dice David, Dios envía bendición y vida eterna. Si el hogar vive en armonía, si el hogar está en unidad, si nosotros aprendemos a vivir en comprensión y en paz, la bendición siempre va a llegar. Y no solamente va a llegar bendición, sino que la Escritura dice que Dios envía vida eterna. Está hablando de la vida espiritual, está hablando de salvación. ¿Y sabe por qué? Porque hay un enemigo que busca dividir. Hay un enemigo que vino a esta tierra para destruir la familia. Que dice la Biblia que hizo división en el cielo con los ángeles de Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que arrastró la tercera parte de los ángeles que fueron arrojados a esta tierra y ahora se convirtieron en demonios. Pero no contento con eso, dice la Escritura que aquel enemigo de nuestras almas, Satanás, vino al primer hogar y primer matrimonio en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y mientras ellos estaban unidos en comunión con Dios, gozando de todas las bendiciones que habían en el huerto, gozando de la provisión de Dios que les había dado, del señorío, la autoridad, el honor y la honra que tenían, la gloria que los cubría de Dios, vino y para quitarles todo eso, los dividió. Y tomó a Eva y le cambió su manera de pensar con respecto al fruto. Y lo comió, y una vez que le cambió la manera de pensar a ella terminó arrastrando a Adán y los dos cayeron. Resultado de eso, una casa dividida cae, dijo Jesús. Y cuando se dividió Eva de Adán, los dos terminaron comiendo del fruto y terminaron cayendo y les alcanzó la maldición de la enfermedad, la muerte. Y no solamente eso, cuando tuvieron sus hijos empezaron a desviarse en el camino. Caín terminó teniendo celos de Abel y lo mató. Imagínense ese hogar, esa familia, ese matrimonio, por causa de la división que hubo dentro de los padres. Y Satanás sembró la división en los padres para corromper a los hijos. Porque no solamente fueron las consecuencias con los padres, sino que corrompió a los hijos y pudo alcanzar corromper a Caín para convertirlo en un asesino. Y el dolor de los padres de ver a un hijo asesino y el otro asesinado es indescriptible. Por eso es que el salmista está diciendo cuán importante es habitar, es vivir juntos pero en armonía. Juntos en armonía. ¿Qué necesito para vivir en armonía? ¿Qué necesito para que pueda alcanzar esa bendición y vida eterna? ¿Qué necesito para que haya comprensión, para que haya unidad, para que haya paz? ¿Sabe que la unidad de la familia se construye? Porque no todos son iguales dentro de un hogar. Y por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses, gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también así vosotros. Hay dos cosas que nos hace o que nos demanda Dios por su palabra, para mantener la armonía, la unidad, la paz, para no dar lugar al enemigo que destruye y toma ventaja de nuestra familia. Dios por su palabra a través del apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a soportarnos y a perdonarnos. Dos cosas que van a fortalecer la unidad familiar. Dos cosas que van a permitirnos fortalecer la unidad matrimonial. Aprender a soportar. ¿Y por qué tengo que soportar? Porque cada uno tiene un carácter diferente. Y tengo que entender que cada miembro de la familia somos seres humanos. Y somos seres humanos que lamentablemente fuimos dañados por el pecado. Que fuimos dañados internamente. Y tengo que entender, alabado sea el nombre del Señor, que ese pecado ha llevado a que el hombre y el ser humano siempre se ha inclinado al mal. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Porque a veces vamos a actuar por impulsos. A veces actuamos cegados del entendimiento. A veces actuamos por ilusión y terminamos fracasando y equivocándonos. Pero aquí hay que soportar los errores de los demás. Hay que soportar las debilidades de los demás. Hay que soportar las flaquezas de los demás. ¿Cuándo? Cuando tienes algo de que quejarte. Dice, si tienes alguna queja de tu hermano, si tienes alguna queja de tus hijos, alguna queja de tu esposo, de tu esposa, dice, cuando en lugar de ponerte a quejarte de cómo son, aprende a soportarlos. Porque eso va a contribuir a que se forme una unidad. Cuando usted y yo aprendemos a soportar las debilidades, las flaquezas, los errores de los demás, en lugar de criticar, de señalar, de juzgar, de marginar, en lugar de humillar, en lugar de insultar, en lugar, alabado sea el nombre del Señor, de agredir psicológicamente, cuando aprendemos a soportar, vamos a evitar que el hogar se continúe destruyendo. A veces no nos gustan los hábitos que tiene la pareja. Pero la única manera de ayudar al cambio es, en lugar de quejarnos, buscar qué es lo que ayuda a solucionar. La queja trae más problemas a los problemas que ya hay. La crítica, la murmuración, la agresión, el desprecio, el dar la espalda, simplemente contribuye a que el hogar termine cayendo. Si las relaciones dentro del hogar se están debilitando, terminarán destruyéndose si vivimos quejándonos de cómo son en nuestra casa. Dios no nos ha llamado a quejarnos. Dios no nos ha llamado simplemente a señalar el error de los demás. Dios no quiere verte quejándote de tus hijos. Dios no quiere verte quejándote de tu esposo y de la esposa que tienes. Dios no quiere oírte quejándote cada día de cómo están las cosas dentro de tu hogar, porque el quejarte no suma. Cada vez que te quejas no suma, sino resta. No ayuda a avanzar, sino a retroceder. No ayuda a levantar, sino a tumbar. Por eso es que Dios por su palabra dice, tenemos que soportarnos unos a otros cuando tengamos alguna queja de otro.
Eso va a permitir que se vaya formando los lazos de unidad y armonía. Cuando dentro del hogar aprendemos más que a quejarnos, a perdonar, Dios nos perdonará para poder ayudarnos a avanzar. Porque sin la ayuda de Dios no somos nada. El Pablo está diciendo, tenemos que soportarnos unos a otros, pero no solamente nos vamos a soportar, porque si usted soporta, pero no perdona, tarde o temprano va a explotar. Hay muchas personas dentro del hogar, muchas veces el esposo o la esposa o los hijos empiezan a ver el problema, a ver la conducta, a ver el carácter, y lo perciben y lo van guardando en su corazón, y se callan muchas veces porque tienen un carácter introvertido, pero se van convirtiendo en un volcán que tarde o temprano termina erupcionando, y cuando explotan terminan dañando más que si se quejaran. Por eso es que Dios no solamente dice que tenemos que soportar, sino que también dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. Y perdonar significa, mis amados, pasar por alto, olvidar el agravio, no traerlo a memoria, porque muchas veces cuando nosotros, alabado sea el nombre del Señor, hay problemas dentro del hogar y la familia y el matrimonio. Cuando nos hacen algo, nos acordamos de todo lo que nos hicieron en los últimos 20 años. Y nos acordamos de cada problema, cada falla. Tú eres así, me hiciste eso, la vez pasada pasó esto, ¿te acuerdas que te dije esto? Y en lugar de ayudar a sacar adelante el hogar y a sanar las heridas, empezamos a abrirlas. Por eso es que Dios, en la sabiduría que Él tiene, y Dios en la omnisciencia que tiene, Él siendo Él nuestro formador, que Él nos formó, y Él sabe cómo opera nuestra naturaleza humana, y Él conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, Dios dice, hay dos cosas que necesitamos para poder vivir en paz y armonía, para que la bendición de Dios no se vaya de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Hay dos cosas que necesitamos cultivar, es aprender a soportarnos en lugar de quejarnos. Y para poder soportarnos tenemos que vaciar la carga de nuestro corazón, perdonando el agravio. Si no hay perdón, cuando nosotros no aprendemos a perdonar, estamos guardando el daño que nos hicieron. Y ese daño, como queremos guardarlo, se convierte en una frustración en nuestra vida. Y la frustración, al no poder exteriorizarla, al no hallarle una solución, se convierte, alabado sea el nombre del Señor, en ira. Y andamos amargados, y andamos enojados. Somos incapaces de tolerar y de dar amor, cariño, de mostrar paciencia y comprensión, porque la raíz del problema es de que tenemos guardados todo lo malo que nos hicieron. Por eso es que Dios, en su sabiduría, dice, tenemos que aprender a soportarnos, pero también a perdonarnos. El perdón nos libera. El perdón hace que nuestro corazón vacíe todos los malos recuerdos y las malas experiencias que hemos vivido, para poder alimentarnos de renuevo, de rocío, de la paz que Dios nos quiere dar, para poder también transmitir paz. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nos pone un estándar bien alto. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? Y usted de repente me puede decir, sí, pero yo no hago nada malo.
Saquemos cálculo. ¿Cuántas mentiras hemos dicho en la semana? ¿Cuántas cóleras hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos respondido de mala manera? ¿Cuántas veces nos hemos acordado de Dios? ¿Cuántas veces le has agradecido a Dios por lo que tienes y por lo que eres? ¿Te levantaste hoy día y le dijiste gracias, Señor, por el día que me has dado para vivir? La ingratitud es una ofensa a Dios. A veces tratamos de mala manera a los hijos porque estamos cargados, porque estamos con cólera, porque estamos de mal humor y respondemos ásperamente. Y son cosas que atentan contra la santidad de Dios. Sin embargo, luego vamos y decimos, Señor, perdóname, me equivoqué. ¿Y qué hace Dios? Cuando le pedimos perdón, nos perdona. Cuando nos humillamos delante de Él para reconocer nuestro error y le pedimos perdón, Dios nos perdona. Y el Pablo está diciendo, de la misma manera que Dios te perdona, tú tienes que perdonar. Porque eso te va a liberar. Te va a liberar. La falta de perdón carcome el alma, frustra nuestras emociones, lo convierte en mal humor, en ira, y nos divide nuestros seres queridos porque los terminamos tratando mal. Las amistades pueden venir y pueden irse, pero la familia siempre está ahí. ¿Cómo los tratamos? ¿Qué tiempo de atención les damos? Ahora en la pandemia podemos ver muchos casos y podemos mirar cómo estamos viviendo. Mirad y valoremos cuán hermoso y bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo está nuestra convivencia? ¿Cómo estamos habitando en esas cuatro paredes? Dios quiere enviar bendición y vida eterna para tu vida. Dios quiere enviar bendición. Y cuando está hablando de bendición, no solamente estamos hablando de la parte económica, porque mucha gente dice, cuando habla de bendición solamente se enfoca en el dinero. Pero las bendiciones más importantes para nuestro hogar son las bendiciones emocionales, donde Dios nos enseña a vivir en comprensión, en paz, en armonía, en amor, en unidad, en tolerancia, en perdón. Porque son las prioridades que no se pueden comprar con el dinero, que nos permiten salir adelante frente a cualquier dificultad. Cuán importante es cuando un miembro del hogar y de la familia tiene un problema y todos se juntan para atender ese problema. Se reúnen los hermanos, se reúnen los padres, si son casados se reúnen los cuñados y todos juntos empiezan a tratar ese problema para darle una solución. Qué precioso, qué maravilloso, qué delicioso es eso. Por eso el salmista dice, es delicioso, no solamente es bueno, no solamente es recto delante de los ojos de Dios para que Dios pueda bendecir, donde hay unidad y bendición, sino que también está diciendo el salmista, es algo delicioso a nuestra alma, por la satisfacción, el gozo, por lo que se siente de tener un hogar así, donde todos se puedan unir, ayudar y aportar como una solución a las dificultades de un miembro de la familia. Ese es el propósito de Dios para ti. Es el plan de Dios para cada hogar y cada familia. Mientras por un lado Satanás quiere destruir la unidad familiar, Dios quiere restaurarla. Mientras por un lado el enemigo quiere destruir los hogares, los matrimonios, las descendencias,
Por otro lado, Dios quiere intervenir y enviar bendición y traer vida eterna, traer vida espiritual a cada hijo, a cada hija que tú tienes, a tu esposo y a tu esposa, a tu matrimonio y a tu familia. Pero es algo que tenemos que construir. Es algo que tenemos que edificar en el tiempo. Y Dios quiere empezar contigo que me estás escuchando. Por eso es que Dios te tiene en esta hora oyendo esta palabra, oyendo este mensaje, oyendo este consejo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere enseñarte primeramente a ti a soportar y a perdonar, a vaciar tu corazón de las cargas, de los resentimientos, de los malos recuerdos, de las malas experiencias, para que puedas tener una nueva mentalidad de la vida familiar, de la vida en el hogar, de la vida de familia, de lo que es familia en el concepto de Dios. Por eso que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. No te conformes a cómo están los demás hogares, familias y matrimonios. No te conformes simplemente a querer llevar tu familia como los demás la llevan, no. A veces decimos, no, pero todo el mundo tiene problemas. Claro que todo el mundo tiene problemas, pero todo el mundo no vive igual. Porque con Dios en medio de los problemas, Dios envía rocío del amor que derrama en nuestros corazones para hacer reverdecer nuestro matrimonio y nuestra familia. Es cierto que todos tienen problemas, todo matrimonio tiene dificultades, todo matrimonio pasa por momentos de desierto, de adversidades. Es cierto que todo matrimonio a veces como que se le apaga el amor, pero ahí está Dios para hacerlo reverdecer. Por eso Pablo está diciendo, no te conformes a este siglo, a cómo viven las familias, los hogares, los matrimonios en este siglo. No te conformes a ser parte de esa estadística. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que también dice, alabado sea el nombre del Señor, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que Dios quiere cambiar el chip de nuestra mente y darnos una nueva manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque la vida que hemos llevado en esta tierra, los problemas que hemos enfrentado en nuestro hogar y nuestra familia, fueron cambiando nuestra manera de pensar a tal punto que nos conformamos a vivir mal. Nos conformamos, alabado sea el nombre del Señor, a la indiferencia dentro de la familia, a la falta de compromiso y de unidad, de comprensión y de amor. No, ellos son así, decimos. Pueden ser así, pero no es como Dios quiere que sigan así. Dios es un Dios que cambia, que transforma, que renueva, que levanta, que restaura, que hace producir donde no se sembró. Y Pablo está hablando acerca de esto, que nosotros tenemos que transformarnos, que transformar nuestra manera de vivir dentro del hogar y de la familia, que tenemos que ser transformados, mis amados, en nuestra manera de proceder. Si antes era iracundo, me enojaba, trataba mal, ahora tengo que ser transformado en mi forma de tratar a mis seres queridos, en mi forma de tolerar, en mi forma, alabado sea el nombre del Señor, de perdonar, de demostrar comprensión. A veces los hijos se equivocan en el camino por la falta de experiencia, porque es parte de la vida equivocarse. Y en lugar de usar esas equivocaciones como las lecciones más ricas que podamos sacar para la formación de nuestros hijos, usamos esa equivocación para terminar de hundir y de degradar a nuestros propios hijos. Porque nos enojamos. A veces
Y a veces medito cuando hay casos que la madre le dice al hijo, no corras. Y el hijo se empieza a correr. Y le dice otra vez, no corras. El hijo sigue corriendo. De pronto el hijo se tropieza y se lastima y se hace una herida que empieza a brotar sangre. Y la madre, en lugar de curarlo, en lugar de sanarlo, lo levanta y le empieza a castigar. ¿Cuántas veces actuamos así emocionalmente? Que en lugar de usar el error y la equivocación de otros para sacar una de las mejores lecciones para su vida, para que no vuelvan a tropezar con la misma piedra en el camino, terminamos simplemente señalándolos, juzgándolos, criticándolos, hundiéndolos más emocionalmente porque habían caído en el error. Pablo dice, no podemos seguir así. No podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Conforme cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Conforme cambia mi manera de pensar, la forma como yo ahora veo la vida de la familia, la vida del hogar, la vida del matrimonio, también va a cambiar mi manera de proceder. Por eso es que Pablo está diciendo, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? Para comprobar cuál es la buena, agradable voluntad de Dios perfecta. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Buena, porque la voluntad de Dios no nos lleva al error. Dios no se equivoca. La voluntad de Dios, alabado sea el nombre del Señor, es perfecta, porque no tiene errores. Es buena, porque es lo mejor que nos puede pasar, que Dios haga su voluntad en nuestra vida, que nos enseñe cuál es la voluntad que Él tiene, qué es lo que Él piensa, cuál es su propósito para nosotros y nuestra familia. Y Pablo dice, esa voluntad de Dios es lo mejor que Dios puede hacer en tu vida. Porque nosotros nos equivocamos, Él no. Él conoce el futuro, nosotros no. Él tiene el poder y la sabiduría para obrar en nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar por sí solos. Y es agradable, ¿sabe por qué? Porque cuando dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros y en nuestro matrimonio y en nuestra familia, produce felicidad, produce bendición, produce paz, produce tranquilidad, produce regocijo de ver cómo marcha nuestro hogar. Por eso es que siempre usted va a escuchar testimonio de cómo Dios restauró un matrimonio, cómo Dios restauró una familia, cómo Dios restauró los hijos para que valoraran a sus padres, cómo Dios restauró a los padres para que valoraran a sus hijos. Porque esa es la especialidad de Dios, restaurar lo que el pecado dañó y nuestras malas decisiones produjeron. Por eso es que Dios nos aconseja a través de su palabra. Por eso es que el salmista David dice, mira cuán bueno y delicioso. Es una delicia para nuestra alma, para nuestro corazón, ver una familia unida, ver hijos comprometidos con sus padres en ayudarlos. No hijos egoístas que piensan en sí mismos, buscando su propio provecho, beneficio y satisfacción, no. Dios es un Dios que cambia. Por eso es que Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis amados, ¿qué necesito entonces para alcanzar esta armonía que habla el salmista David? Lo único que necesito es dejar que Dios por su palabra me enseñe lo que debo hacer. Su palabra es el manual de nuestra vida. Y ahí en su palabra dice, aprendamos a soportar, aprendamos a perdonar. Si tienes un carácter explosivo, pídele a Dios que te dé la capacidad de soportar las flaquezas de tu familia para ayudarlos a salir adelante. Si no has podido perdonar, es el tiempo de perdonar.
Es el tiempo que te liberes de esa atadura, que solamente te daña a ti mismo. Pues la falta de perdón te corrompe por dentro, te quita la paz, te quita la felicidad, te impide ser feliz. Y Dios no quiere eso para ti. Es tiempo de pedirle ayuda a Él. Es tiempo de dejar que Él obre en nuestra vida. Es tiempo de voltear y decirle: Señor, yo quiero vivir en esa armonía, en esa unidad y en esa paz donde tú envías bendición y vida eterna, porque yo quiero tu bendición y quiero también esa vida eterna. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y tu consejo. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayudes a alcanzar, Padre, esa armonía en nuestros corazones. Que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a vivir en paz y en unidad. Aprendiendo, Señor, a soportarnos unos a otros. A soportar, Padre, a nuestro cónyuge. A soportar a nuestros hijos, a soportar a nuestros hermanos, a soportar a nuestros padres. Porque no somos perfectos, todos cometemos errores. Pero también enséñanos a perdonar, papá. A liberarnos de esas ataduras de falta de perdón que impiden, Señor, que demos amor, que demos cariño, que demos ternura, porque hay una amargura en nosotros por falta de perdón, por las heridas que ocasionaron, Señor, en nuestros corazones. Sánalas, Dios mío. Sana toda herida en el corazón y enséñanos a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a olvidar el agravio, para pagar con un bien aquel que nos hizo un mal. Gracias, Padre, por tu palabra. Hazla germinar en los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, le damos gracias a Dios por su palabra, animándolo a soportar y a perdonar. Téngalo por seguro que Dios, cuando usted viva soportando y perdonando lo que le hace, Dios le dará abundancia de bendición y vida eterna. Dios me los bendiga. La paz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.